y yo te lo agradeceré toda la vida. Cuando me plantearon hablar de este estudio, ¿no? de los arqueólogos y sus cámaras y tal, pensé que me iba a ser más fácil, ¿no? Porque yo había escrito hace 30 años un artículo sobre el origen de la fotografía en la arqueología, en la revista de la UNED, y creía que lo sabía todo, o por lo menos. Lo que sí tenía muy claro, y esto es muy importante, es que la arqueología como tal, la arqueología moderna, ¿no? Nace a partir, lo veremos, a partir de un descubrimiento de Egipto para Europa, de algún modo, y también coincide temporalmente en que por fin se consigue fijar una imagen de un modo indeleble, ¿no? Y eso supuso traer todo un mundo que era totalmente desconocido o conocido a través de artistas, de grabadores, de dibujantes o de pintores, el mundo de Oriente en aquel momento, traerle algo que era muy real, que era la fotografía. Y a partir de ahí, fotografía y arqueología han ido compartiendo el camino del tiempo y de la historia, ¿no? De hecho, la fotografía ha ayudado mucho a construir la historia de la arqueología y nos permite además, la arqueología, que es una ciencia evidentemente destructiva, porque lo que hace es que desmonta el yacimiento en función del tiempo, pues desde lo más moderno, que es lo que está arriba, lo más antiguo, que es lo que está abajo, y irlo desmontando para llegar al pasado, ¿no? Y la fotografía se convirtió en una técnica fundamental del registro de aquello que íbamos destruyendo para recorrer el tiempo desde la actualidad hacia el origen. Os he traído esto porque es una cosa que no todo el mundo conoce, ¿no? Y esto que es la lente de Nirrupo de Calhoun, que se descubrió hace ya en 1850 en un yacimiento y ahora sabemos lo que es el primer elemento óptico construido por un hombre en la historia. No sabemos si era para unas gafas para el rey, no sabemos qué uso tenía, si era para encender fuego, pero a partir de ese momento, esto es el primer elemento tecnológico óptico conocido en la historia de la humanidad. Y me gusta mucho decirlo porque es una cosa que no desconocemos, ¿no? Como os decía, en la campaña de Egipto, de Napoleón hasta 1801, no solamente es una campaña militar, se lleva un montón. Napoleón viaja con un montón de científicos de la época, dibujantes, biólogos, médicos, historiadores, y va recuperando lo que es Egipto, ¿no? Y de hecho él publica una de las obras editoriales más importantes probablemente de la historia, que fueron 24 tomos con hojas del tamaño, a lo largo de un montón de años, con hojas del tamaño de esta mesa, que es espectacular, que es una historia de Egipto con todos los datos que se han ido obteniendo. Y es a partir de ahí donde se empieza a hablar de Egipto, empieza la egiptomanía en París, la gente empieza a hablar de Egipto, la gente consigue una momia y la enseña en sus reuniones por las tardes tomando la merienda en los palacios parisinos y se va retomando además ese concepto del redescubrimiento de la historia y de la necesidad. Está claro que de un modo oficial todos consideramos que la fotografía existe a partir del invento de Louis Daguerre. Hay una prefotografía muy importante, muy poco estudiada y muy poco divulgada, en mi opinión también, pero bueno, es a partir de ese momento, ¿no? Y que además empieza a pensarse en la fotografía como algo más que el hecho de la captura de imágenes, ¿no? Me gusta siempre esta definición que hay en la Exposición Universal de París del año 1855, en la que se reconoce a la fotografía, en la que hay una exposición de fotos, hay una exposición de equipos, de cámaras. Yo creo que fue la primera exposición en la historia de Europa en la que hubo cámaras expuestas de vendedores, de fabricantes, en la que se hablaba de procedimientos, de calotipo, hubo una cierta discusión. Dice que la fotografía se conoce como el instrumento científico donde se tratan de unar criterios técnicos y estéticos en orden a conseguir un mejor sistema de representación de la realidad. Hay que pensar en este concepto desde la visión de la época. La fotografía no es cierto que sea un acta notarial de la realidad, y eso lo estamos viendo a diario y vamos a empezar a verlo más a partir de ahora con cosas como la inteligencia artificial, ¿no?
Pero en aquel momento sí que había una conciencia clara de que lo que se fotografiaba existía y era tal como aparecían las fotos. Probablemente la primera foto que tenemos de Egipto es la de Jules Itier, que están tomadas mediante daguerrotipos. ¿Cuál es el problema aquí que nos vamos a encontrar? Ya veremos luego al final. Que igual que hemos conservado las imágenes en muchos casos por el valor que tenían, el valor documental, testimonial, arqueológico, etc., en poquísimos casos hemos conservado las cámaras con las que se toman. Y eso se convierte en un problema para los que nos gustan las cámaras. Y no solamente en un problema para los que nos gustan las cámaras, sino en un problema para entender, y esto es muy importante, cómo las diferentes técnicas y tecnologías capturaban esa realidad. Es complicado saber, en ocasiones, esa perspectiva que se nos presenta, al final, cómo ha transformado esa realidad. En muy pocos casos podemos utilizar esas imágenes de un modo técnico pues, para evaluar su escala, el deterioro de un monumento, o intentar hacer una serie de análisis de contenido de esas imágenes que nos expliquen detalles o cosas porque desconocemos la cámara, desconocemos la distancia focal, conocemos a lo mejor el formato, en los casos en los que se copiaba por contacto, pero en el resto de los casos en los que podía haber una cierta ampliación, reducción o una reproducción de esa imagen en otro formato, hemos perdido los datos técnicos fundamentales, esos datos que hoy en día aparecen automáticamente en los EGIF de nuestros JPG dentro de la cámara. Entonces, intenté ir poniendo las fotos, pero bueno, en este caso pues una copia de la cámara Daguerre de las que se han hecho reproducciones. Verdaderamente, el daguerrotipo pues, era muy complicado, era una imagen única, no reproducible y no permitía hacer demasiadas copias. Es en 1849, en un viaje de Maxime Toutain y Flaubert, los que toman 100 y pico fotos deciden irse a ver a Oriente, ¿no? Y Oriente era en aquel momento no solamente Egipto, era Palestina, era Turquía, era toda esa zona. Y ellos van fotografiando. Además, es un viaje en el que cuando uno lee los diarios estaban todo el día bebiendo o fumando cosas raras o en casas de latrocinio de Oriente. Es decir, se lo pasan mejor que lo que fueron a hacer realmente. La producción literaria es prácticamente mínima y lo único que tenemos es un conjunto de fotografías que empiezan allá a copiar y obtener mediante la técnica del papel salado. Entonces, ahí había ya empezado una posibilidad, digamos, de duplicación de imágenes y, por lo tanto, de una difusión mayor. La difusión es una cosa muy importante, es uno de los grandes logros de la fotografía. Yo creo que la primera gran difusión histórica se produce con la coronación de Carlos V, que esto también es muy desconocido. Es decir, cuando Carlos V le coronan en Bolonia, porque un año antes había entrado a saco en Roma y no podía hacer que el Papa le coronara en Roma, porque estaría muy mal visto. Como él era muy listo, encarga al mejor dibujante y grabador de su época, que es Hohenberg, que haga una serie de dibujos para hacer una serie de grabados del momento espectacular de su coronación, que es la cabalgata que entra en la catedral de Colonia, acompañado por un papa forzado, prácticamente secuestrado para que coronara, y lo que hace es que hace una colección de grabados y los multiplica. Es la primera vez que se graba con buril sobre cobre, lo cual ya no es xilografía, sino que permite hacer muchos ejemplares, y los distribuye por todas las cortes de Europa para que se sepan que él es el emperador. Y el fenómeno es igual aquí. En el momento en que empezamos a duplicar fotos, podemos empezar a tener muchas imágenes distribuidas en muchos sitios, con lo cual aumenta esa popularidad, ¿no? Verdaderamente empieza a funcionar pues, con el foroidón húmedo, ¿no? Que es a partir de 1852. En 1860, el propio Alejandro Dumas viaja a Oriente, el inventor del foroidón, Gustave Le Gray, viaja a Oriente con Alejandro Dumas. De ahí salen un montón de historias literarias y sale una gran colección de fotos en las cuales se puede empezar ya a multiplicar de un modo muy importante el número de imágenes para distribuirlas. De hecho, se empiezan a vender. Lo veremos con Clifford Lauren y sus tiendas en Madrid y en París vendiendo colecciones. Hay un momento muy interesante. Todo ese interés por Oriente genera en un
un mundo que en aquel momento probablemente era el más culto desde el punto de vista clásico, que es el mundo inglés, no anglosajón, sino inglés fundamentalmente, con el tema del Grand Tour, ¿no? Había un momento en el que los jóvenes tenían que salir a hacer su viaje para conocer el mundo clásico, ¿no? Y viajan desde Inglaterra, París, Italia, Grecia y llegan a Oriente. Thomas Cook, con su agencia de viajes, que también contrataba muchos fotógrafos, es el primero que organiza desde Inglaterra el Grand Tour organizado en el que tú comprabas, en la agencia de Thomas Cook, comprabas tu viaje y viajabas a Roma o a Grecia o a Egipto. Es el primero que compra un barco que todavía existe, que se llama el Sudán, para hacer el viaje de la bajada desde el Cairo hasta a lo largo de bajada, no, de subida del río hasta Asuán para visitar Egipto, ¿no? Y eso hace además que también sea el primero que publica una revista de viajes en las cuales aparecen imágenes y en la cual empieza a haber toda una parafernalia fotográfica, digamos que para multiplicar la necesidad de ese viaje, para mostrarlo, y se empiezan a crear las primeras guías de viajes en las que ya hay grabados de algún modo a partir de esas imágenes. Es en Pompeya, que es el viaje a Oriente, con el comienzo de las excavaciones, cuando el director en aquel momento de las excavaciones ve que es un negocio la visita de tanto extranjero, ¿no? Entonces le encarga a un fotógrafo romano, Giacomo Broghi, que haga una serie de imágenes para vender a los viajeros del Grand Tour, ¿no? Y bueno, Giacomo Broghi trabaja con una cámara imperial que, a Dios gracias, se ha conservado y hace un extenso reportaje, ¿no? Empieza con Pompeya, hace unas 156 imágenes que se venden allí en la dirección del viaje. Se llegan a colorear las imágenes una por una, no se llega a hacer nunca una fotografía todavía cromática, digamos, desde un punto de vista puro. Y además Broglie y muchos de sus coetáneos comienzan además viendo que hay un negocio detrás de ese gran viaje a viajar a Palestina, a Oriente, a Argelia, al norte de África, a fotografiar y a tener en sus catálogos fotográficos. Ayer veíamos el catálogo de Clifford y de Lauren, de algún modo fotografías para que la gente comprara. No había televisión y se pasaban la tarde viendo los álbumes en los salones, etcétera, etcétera, ¿no? En julio del 81, y este es parte del problema, hasta ahora desconocemos las marcas de cámaras que usaba esta gente, probablemente eran fabricantes locales, es el problema que hablábamos de Blauer, como veremos. Hay muy pocas marcas que sean como tales, fabricadas solo por el que dice que son suyas, pero que tengan un nombre, un branding de marca, ¿no? En estas revistas, en julio del 81, he puesto el Paris Photograph, porque es la primera vez en las que podemos ver que hay una serie de anuncios de cámaras, en este caso que vende el propio Nadar en su estudio, lo que decías tú antes, ¿no? Hay fotógrafos que no fabrican directamente, pero compran cámaras a fabricantes que había en ese momento, pues como los hay ahora. Hay gente magnífica fabricando cámaras de madera maravillosas y podríamos ponerle nuestra marca, es decir, que compro 10 y pongo marca a la toma, ¿no? Y la vendo. Entonces, a partir de ahí sí que podemos hacer un cierto seguimiento de marcas asociadas, aunque no sean unas marcas que tengamos la seguridad que vienen de una fábrica, ¿no? Y llegamos a alguien que en España ha sido fundamental, ¿no? Que son Clifford y Lauer. Aparte de que son dos de los fotógrafos más célebres, no quiere decir que no hubiera otros, desarrollaron técnicas nuevas como la leptofotografía y aunque trabajaban en principio sobre todo Clifford con calotipos, y todos acaban trabajando con lo que es más sencillo en su momento, que es el corredor número, ¿no? Inventan el papel leptográfico, lo usan como propaganda y publicidad de su negocio aquí en la calle. Y yo tuve mucha relación con este archivo en su momento, ¿no? Y se acaba conformando, pues casi como decíamos, hay como unas 12.000 placas de diversos formatos, especialmente en grandes tamaños, porque trabajaban fundamentalmente por contacto. En mi colección, por ejemplo, lo que yo tengo son colecciones de álbumes que hacía un arquitecto
concepto de los años 20 españoles, 10, 20 españoles, que compraban imágenes de interés, porque en ese momento eran que llegan a revisar la arquitectura y compraban tanto imágenes españolas de monumentos tradicionales, porque estaba incluido dentro de esa corriente arquitectónica que tenemos aquí cerca, algunos euros, aquí cerca de la calle del Cabral, de ese neo-mudéjar, de ese neogótico que se construye en muchas iglesias y edificios oficiales de la época, y lo toman como referencia para copiar motivos y copiar formas, ¿no? Y bueno, llegamos, pues eso, acabamos ayer de los grandes formatos que manejamos. De todos es conocido, por ejemplo, pues la imagen de Glauren con sus capos de fotografía. Sí, en España yo creo que esta es la única imagen que tenemos del caso en el que ellos preparaban las emulsiones que tenían que revelar prácticamente en el momento y que luego tenían que revelar a continuación antes de que se secaran, ¿no? Si entráis en la biblioteca del Congreso Americano, veréis, yo creo que hay como 20 o 30 carros de fotógrafos del antiguo oeste, algunos ornamentados de un modo espectacular, con dorados y con cosas incluso mucho más grandes, en los que eran carros que parecen que hasta yo creo que dormían dentro del propio carro y tenían ahí el laboratorio de fotógrafos de estos que iban fotografiando el gran desplazamiento del este al oeste, los indios, etc. He metido aquí, aunque no son arqueólogos, porque me parece interesante, hablábamos del tema de poder decir qué cámara usó un fotógrafo determinado a los hermanos Benedito. Los hermanos Benedito eran unos naturalistas que pasó en el Museo de Ciencias. He puesto aquí normalmente la fecha de nacimiento para que veamos un poco esa referencia. Era gente que empezaba a trabajar sobre los 25 o 30 años, ya como maestros del oficio, ¿no? Y es la primera referencia que tenemos de una cámara Braulio López. Yo fue mi primera cámara cuando empecé a trabajar en lo que era la Biblioteca Nacional. Llegué allí, había una Braulio López de madera, con unas cubetas de madera, una ampliadora de madera y un fotómetro Metrofot para trabajar, ¿no? No tenía ni idea de qué era aquello. Y entonces pues, hacía las fotos con mi Minolta SR101, que era lo que yo sabía manejar en aquel momento. En este caso, tenemos una certeza de quién usó esas cámaras, porque la cámara pertenece al CSIC, y en este caso resulta muy valioso porque tenemos un modelo que sí se mantiene, eso es curioso. Este modelo es idéntico a la cámara que tenía yo, y de hecho, yo creo que Braulio López y luego su viuda, que fue la que continuó el negocio en la calle Príncipe 27, tenían modelos muy determinados que no aparecen en los catálogos, pero que solían vender a las administraciones públicas. Tanto al Museo de Ciencias en un momento determinado, que es el caso del hermano Benedito, o la cámara que yo recibí en lo que era el primitivo laboratorio de la Biblioteca Nacional en el Torreón Noroeste, ¿no? Realmente luego convertido en comisaría de excavaciones y tal. Yo creo que es de las grandes cámaras que podemos identificar. Por desgracia, como os decía antes, la mayoría de las grandes fotografías que tenemos de arqueología o de monumentos históricos en España, en muchos casos sabemos quién son los autores, tenemos incluso conservadores relativos, pero no las cámaras, ¿no? En el caso de Manuel Gómez Moreno, que es un arqueólogo que fue fundamental sobre todo en el estudio de la prehistoria, era un arqueólogo que daba un poco a todo, ¿no? Pero este hombre estudiaba tanto la prehistoria como la Edad Media. En una exposición que hubo en el Museo de los Dólmenes de Antequera, estuvieron expuestas su cámara, ¿no? Que curiosamente, como podéis ver, es una obra de también. Y esta cámara se conserva y está en manos de la familia, ¿no? Con un juego expositivo además muy bonito. Yo he conseguido en mi colección, tengo un chasis que probablemente fue de una Braulio López y una maleta como la que aparece aquí, que son unas maletas de cartón y tela que podían ser de una Braulio López, pero no hay una seguridad porque no tienen ninguna marca, no tienen ninguna etiqueta ni nada, ¿no? Nos tenemos que guiar por comparación con este el caso, por eso tan importante la cámara de Gómez Moreno como la de los hermanos, ¿no? Esto es un homenaje a la sastopía y lo he metido porque
dentro de lo que es la arqueología bíblica, que es una cosa muy rara, porque intenta demostrar que la Biblia tiene razón y que todo es verdad, y que la cronología bíblica se corresponde con la cronología de la historia de la humanidad, etc., pues ha habido siempre mucho interés por subir al monte Ararat, ¿no? Para intentar encontrar esos grandes montes o de Grecia o de Turquía, encontrar el arca de la alianza, porque si existió tiene que estar ahí, ¿no? Este hombre, Frederick Boisman, subió en varias ocasiones con unos amigos, acompañárselo sí por un cabrero que era el que se sabía el camino. Se da una gran expedición, pero acompañados por el cabrero. Pero curiosamente en este caso sabemos qué cámara usó porque está fotografiado con ella. Es muy curioso porque muy pocas veces nos vamos a encontrar una foto del arqueólogo trabajando con la cámara también. En muy pocas ocasiones. ¿Por qué? Porque no había otra cámara en esa ocasión. Nadie le hacía fotos. No es como ahora que todo el mundo tira su cámara, tira su teléfono y tenemos miles de fotos, tenemos centenares de mil fotos trabajando, ¿no? Eso antes no era. Había una cámara que era la que estaba usando él para hacer las fotos, o a lo sumo se podía poner para hacer una foto de grupo o algo así, pero muy rara vez. Como vemos, lo que sí está claro, y lo vamos a ver ahora con esta fotografía de Harry Barton, que fue el fotógrafo que fotografió todo el proceso, el largo proceso de descubrimiento de la tumba de Tutankamón. He traído una cámara similar, que es la Sinclair 1, para que veáis. He trabajado con una cámara de media placa imperial, pero ahora tengo un cuarto porque mi economía no da para más y son muy difíciles de encontrar. Pues, en este caso, curiosamente, fijaros, la persona que lleva el archivo en Oxford de todas las fotografías y los documentos de Carter, precisamente es un español, y estaba yo allí rebuscando, viendo negativos originales, etc. Y solamente hay dos imágenes de Barton trabajando, ¿no? Que son estas dos imágenes curiosamente publicadas en nuestro libro. Fue un trabajo excepcional, o sea, hecho a lo largo de varios años, porque más se interrumpe la excavación en un momento determinado por los conflictos entre los ingleses, el rey de Egipto en aquel momento, le quitan los permisos, tardan en volver, la financiación del duque se pierde, vuelven a recuperarla, fue todo un problema de varios años. Pero el trabajo como fotógrafo de patrimonio es excepcional, la documentación, ¿no? Fotografiadas todas y cada una de los miles de piezas, primero en su posición original. No sé si visteis la exposición que hubo en Madrid, una reconstrucción de cómo era la tumba, se ha podido hacer gracias a la secuencia fotográfica que hizo. Y lo que sí está claro, y esto es muy interesante, es que la Sinclair era la cámara técnica más moderna y más útil que había en ese momento, en ese momento de la excavación, ¿no? En los años 1920 y tantos, ¿no? A partir de aquí es muy curioso, pero los arqueólogos, aunque su economía nunca ha sido muy boyante, siempre procuran usar la última tecnología que tienen. Y además no solamente la usan, sino que a partir de determinados momentos las marcas, los fabricantes, los diseñadores les escuchan y son capaces de desarrollar aplicaciones. Van evolucionando, pues cosas tales como dejamos de fabricar tubos de extensión para hacer fuelles de extensión, para hacer macrofotografía, hacemos stands especiales de reproducción de documentos o stands especiales para reproducir piezas, como vemos ahora en esta foto siguiente, ¿no? de la puerta misma de al lado, en la tumba de al lado, en la 513, al lado de la Tutankamón, ¿no? Que ahí también usa, en este caso, una cámara de placas de tamaño grande, imperial, con un stand de reproducción ya muy claro, que parece a uno que tuvo Anaka en su momento, además, o que copió, y que usa una Gandolfi, también es una máquina de fabricación londinense, en este caso, y que también era de lo mejor que había en ese momento. Es una cámara de lo mejor que había en ese momento. Se puede visitar, si vais a Egipto, merece la pena, si visitáis la casa de Carter, que está justo en la entrada de la carretera que va al Valle de los Reyes,
está muy restaurada, muy cambiada, pero sigue existiendo el laboratorio fotográfico donde revelaban todo este material. Ahora hay unas instancias que están cerradas, que era donde se iban almacenando las piezas hasta que se trasladaban al Museo del Cairo, y además en esas estancias había un pequeño plató fotográfico, aparte de las fotos que se organizaban en el momento de la toma, según salía la pieza de la toma, ¿no? En un procedimiento muy complejo. Merece la pena. Todo este material Oxford lo tiene digitalizado y a disposición de quien quiera, y merece la pena hacer un recorrido visual. Hay algún artículo muy bueno, además, de una norteamericana, no recuerdo el nombre, sobre la cámara del fotógrafo y la técnica fotográfica que utiliza él a lo largo de sus años para documentar. Fue un gran fotógrafo, terminó trabajando en Estados Unidos, dando la vuelta al mundo y, por desgracia, murió relativamente joven. En España tenemos un arqueólogo también que fue fundamental para el conocimiento de lo que es la prehistoria, sobre todo en el sureste español, ¿no? Almería, Murcia, etcétera, etcétera, que es Luis Siret, ¿no? Era un belga que vino, ingeniero de minas, vino a explotar la minería de plomo y plata de Sierra de Almanzora, dejó como 18 o 20 hijos en todas las cortijadas de la zona y se hizo muy famoso porque además cuando él muere son los primeros aviones que aterrizan en la playa de Carboneras para venir a su entierro los grandes directivos de Bélgica. Era un gran fotógrafo, trabajaba ya con película de acetato, probablemente la cámara desaparecido, no sabemos cuál es, yo creo que era seguramente una Kodak de 6x9, no sé qué modelo, poco guiándome por las esquinas y por estas cosas que hizo Valentín Sama, que las cámaras dejan en la película una marca igual que las estrías de las balas, los cañones, las estrías de las balas, ¿no? Y tenemos una excelente colección de todos sus hallazgos, ¿no? Él ya revelaba y, como veis aquí, pues usaba película, ¿no? Lo cual es muy curioso. Sí tenía también un laboratorio propio en su casa, aunque lo usó poco, según me contó gente muy mayor de la que había trabajado con él, que yo llegué a conocer hace 40 años, muere en junio del 34, y estaba en relación con un gran fotógrafo de Águila, de Murcia, que era el que a veces le procesaba el material. Un fotógrafo que se había quedado anquilosado y que seguía trabajando con placas de vidrio, no usaba pequeños formatos, y del cual hizo también una excelente colección para todas las sociedades mineras que había en la zona sur de Murcia y en la zona de Hay otro, en este caso geólogo, que es Stanfield Blake, que es un personaje muy curioso, es un personaje oxfordiense también, de Oxford, que termina su carrera como ingeniero de minas y geólogo, y que en los años 20 le comisiona a una compañía petrolera americana, creo que fue la Standard Oil, a buscar yacimientos petrolíferos en Palestina y en Egipto. Pasa allí una gran cantidad de años de su vida y no solamente documenta lo que es la geología, es el primer gran estudio, el gran mapa de geología de la zona, sino que documenta todos los paisajes y documenta muchas ruinas como esta fotografía, que probablemente en 1922 de las ruinas de Petra, en la gran tumba que está en lo alto de Petra, ¿no? Muere asesinado por unos ladrones en el desierto, él y su guía 2 años después, y tiene una colección magnífica. Va documentando, porque además hay una cosa muy importante aquí en la arqueología. La primera vez que yo estuve trabajando en el Sinaí, en los años 70, con el Museo de Minería de Bochum, o Javier Sánchez Palencia, que es el estudioso, el que puso en pie las médulas de León, el que ha hecho todos los estudios, el que ha conseguido que eso sea patrimonio de la humanidad, es un arqueólogo que también hizo su tesis doctoral sobre el oro en el noroeste. Los ingenieros modernos, los buscadores de materias primas, han ido siempre siguiendo arqueológicamente esas propias materias primas. Es decir, si los romanos explotaban oro, tenía que haber oro. Si ya en los años, bueno, aparte, en los años bíblicos
se explotaban lo que llamaban aquella brea, yo lo he visto, lagunas de petróleo en el desierto, pues Stanfield fue por allí a buscar esas lagunas para documentarlo, ¿no? Y él va siguiendo además lo que eran los itinerarios arqueológicos en los grandes centros de explotación mineral históricos a fin de completar esa documentación, ¿no? Otro gran arqueólogo español que también, en este caso hay muchas dudas de que sea un Braulio López, es Juan Cabrera y Aguiló. Tenemos sus dos cámaras. La de arriba no he podido identificarla porque las fotos que tengo no tienen calidad. Ahí me tendréis que echar una mano o simplemente irnos al museo donde están expuestas e intentarlo ver. Es muy interesante porque la que está aquí, su hija, es Soledad. Y esta mujer ha muerto hace unos años, una gran arqueóloga también y una gran apasionada de la fotografía. Es decir, está íntimamente unida a la tradición familiar de padre e hijo arqueólogo, con además el uso de sus propias cámaras, y desde muy pequeña ella aprendió a hacer fotos. Y hoy en día hay una gran colección en el Instituto del Patrimonio Histórico Español de todas las fotografías arqueológicas y muchas de las familiares de Cabré y de su hija, y que están conservadas. Y en este caso hay un museo dedicado a él que ha conservado sus cámaras, también uno de los casos raros, ¿no? Ortego Frías Diógenes Ortego, también que nació en Pollo en Teruel, era un gran fotógrafo, y también vamos viendo cómo se va adaptando a la tecnología de su época, ¿no? Cuando empieza a trabajar, la EXA, esa cámara que era estupenda, y se compra lo mejor que podía adquirir en ese momento. La verdad es que, y esto es una vieja tradición española, que es una cosa que habrá algún día que estudiar, en España la gente ha utilizado cámaras incluso de ópticas intercambiables, tanto en arqueología como en periodismo, y se ha producido un fenómeno, es que la mayoría, yo creo que un 85% de las fotos que tenemos históricas desde los 70, 80 para atrás, están todas tomadas con objetivos normales. Aunque la cámara tuviera otras cosas, es como el fenómeno, el otro día lo hablaba con Valentín Sama, ¿no? Es como el fenómeno del color, ¿no? Que cuando, fijaros, el Kodachrome aparece casi antes de los años 30. En España, por ejemplo, de nuestra guerra civil no tenemos fotos en color. Y ya hay una película al uso normal. En casi todo el mundo. La primera foto que yo tomé en arqueología en color fue con una Yashica de 6x6, con una película Orbo de 6x6 para hacer las actas del Bibliotecario de Mérida para la portada. Pues hacía una foto en color para una portada y aquello era una modernidad. Era una modernidad. Es decir, es muy curioso, yo no sé hasta qué punto sea esa falta de uso de otras ópticas por un tema económico, por un tema de desconocimiento técnico, incluso en las cámaras de gran formato, que era más fácil el cambio de ópticas, o el uso de la película de color. La película de color, de un modo institucional, patrimonialmente, se empieza a usar fundamentalmente por lo que fue el laboratorio del Ministerio de Turismo, con gente como Roberto Arranz, que ya revelaba fotografía en color a finales de los años 58-59 en el Ministerio, y del que salen toda la gran serie de carteles turísticos de España. No solamente... José, ¿no puede ser porque el color es mucho más difícil de revelar? No, lo revelas en casa. Profesionalmente no tiene color. O sea, pero estamos hablando de un mundo profesional. Es decir, un arqueólogo es un profesional, como puede ser un fotógrafo, o como podría serlo el servicio fotográfico del Ministerio de Información y Turismo, que empezó a revelar con el proceso del... Era el E3 nuevo, que era un proceso que llevaba, yo lo he conocido, era un proceso de 21 baños para revelar una diapositiva y que podía durar 2 horas y media, en la que había que ajustar pHs, en las que había que invertir la película metiendo los rollos del revelador en un armario con 4.000 vatios de luz y encender aquello que me daba un miedo durante 30 segundos para que se invirtiera. Por ejemplo, batía el negativo de blanco y negro que llevaban aquellas películas. Claro, pero eso justamente era... Pero era profesional, era un proceso netamente profesional. Luego, podía ser económico.
el Kodachrome podía tener otro problema porque había muy pocos lugares de revelado. De hecho, los últimos rollos que yo revelé de Kodachrome antes de que muriera, incluso en 120, ya, fíjate, un Kodachrome 120, había que los últimos los enviaba a Londres, que era donde quedaba un proceso de revelación, un procesador, ¿no? Y fueron desapareciendo. Entonces, eso complicaba muchísimo el tema. Pero es una cosa que deberíamos repensarnos alguna vez, es decir, qué pocos equipos completos tenemos, qué poco uso había de esas diferentes ópticas, de todas esas opciones ópticas, ¿no? de ópticas intercambiables de cámaras y, por otro lado, qué poco color se utiliza. Es una cosa muy curiosa. Y que bueno, yo todas estas cosas las planteo como una reflexión más que como un dato de conocimiento, ¿no? Lo he hecho ahí para ver si se les ocurre algo en la vida. Dolores Saidarte, que también murió hace unos años, es una arqueóloga vasca que trabajó con los Liki en estas primeras hallazgos de la humanidad en África, ¿no? Que luego trabajó muchísimo y que también es la única foto que existe ella con su cámara. No sé si es una Wiglander, no tengo ni idea de qué puede ser, porque además las fotos, el que las tenga, las tiene siempre en baja, es imposible documentar. O sea, esto lo digo también porque os he hecho la apuesta de a ver quién es capaz de encontrar y documentar esa foto, porque yo creo que eso nos ayudaría mucho a saber muchas cosas. Primero lo que decíamos de la técnica y la tecnología que se usaba en la toma de fotos, y en segundo lugar, que yo creo que una cámara no solamente vale por ser un instrumento mecánico, óptico y un montón de cosas, sino que todas las cámaras tienen su propia historia, ¿no? Y saber quién manejó una cámara, dónde la manejó, todo lo que vio ese objetivo a su través, ¿no? Y a mí eso me parece emocionante, siempre ayuda. Y entonces, bueno, sería un tema. Hay un tema que es muy importante también y que marcó un hito de fotografía también en color ya, es que en el año 59 un montón de grandes marcas alemanas de posguerra, la BASF, etcétera, etcétera, deciden que hay que reelaborar el mundo de los pigmentos, las nuevas pinturas dedicadas a montones de cosas, y le plantean un proyecto de investigación sobre el color y los pigmentos. Y empiezan por la prehistoria. Entonces se plantea, en aquel mundo complejo, se plantea estudiar los pigmentos de alta mar. Y hay unas largas negociaciones políticas entre España y Alemania hasta que se conceden los permisos en el año 59 al doctor Pietsch, ¿no? Él con su mujer. Y es muy curioso porque no solamente analizan el color, toman muestras, analizan el color, fotografían en color, curiosamente en negativo de color, de alfa. Es una cosa que nunca queda explicado, porque hay un pequeño libro explicando todo el proyecto y el procedimiento. Intentamos retomarlo hace unos años, pero está para el tema. Y lo que hacen es que hacen una fotogrametría del techo para conseguir hacer un modelo en principio de la cueva de altamira del techo en piedra artificial, pintado a mano para el Museo de Berlín. Y allí está. España entonces lo reclama que quiere uno. Y de hecho nosotros en el Museo Arqueológico Nacional de Cádiz Sórbano tenemos una réplica idéntica de la que hicieron para los planos. La fotografía la hacen con una Contax 3A y un objetivo de 21 milímetros. Un biómetro de 21 milímetros, ¿no? Y luego el control de color lo hacen mediante placas de 5x5 con unas cámaras especiales como las que estáis viendo aquí, que eran cámaras métricas además. Es decir, hacen una doble fotogrametría, una pequeña fotogrametría con un formato muy pequeño, lo cual era complicadísimo por el tipo de los restituidores mecánicos que se usaban. Es un proceso muy complejo hacerlo tan pequeño, porque en un restituidor lo que haces es que vuelves a poner los dos puntos de vista en el espacio en la misma posición que estaban cuando tomaron la foto, lo ves en relieve y el operador, mediante una serie de manivelas, va siguiendo el volumen para ir dibujando las curvas de nivel. Hoy en día es mucho más sencillo, lo tiras a un programa y lo haces solo, ¿no? Y ellos lo hacen de un doble modo, ¿no? Primero, con esa cámara de pequeño formato. De hecho, yo tenía problemas, porque yo empecé a trabajar con unas Wilp P32 en los años 80, unas cámaras de Zeiss con Biogón, y era un formato de 6x9.
Y ya había problemas para eso porque era demasiado pequeño el formato para poderlo orientar en el espacio de un modo adecuado, y había que engañar a la máquina, decirle que no era el formato, cambiar, además todo era a base de cambiar engranajes en aquellos equipos. El sustituidor que compró en aquel momento el Ministerio, en los 80 costó 100 millones de pesetas. O sea, era una inversión brutal. Pero bueno, entonces estos hicieron un usador de fotogrametría y a través de la fotogrametría hicieron una reconstrucción del techo y trasladaron luego con las imágenes de color, unos sistemas de contraste a base de escalas de color, de pigmentos iguales, consiguieron químicamente hacer mezclas idénticas de pigmentos. Fue con lo que se pintó, siguiendo las proyecciones de esas imágenes, proyecciones de placas de 5 por 5 pulgadas, proyectaban la imagen colocada en su posición y sobre eso iban de algún modo dibujando el techo, ¿no? Y fue uno de los proyectos más importantes. De hecho, es la primera fotogrametría que se hace en una cueva en el mundo para reproducir la cueva y marca tecnológicamente, ópticamente, un hito. Y ya os digo, con una Contax interesante. Hay otro fotógrafo fundamental que en gran medida para mí ha sido una guía trabajando, que fue Fernando Gil Carles, ¿no? Era un fotógrafo alicantino, fotógrafo profesional de una gran trayectoria, que hace un montón de cosas, hace cine también, hace documentales, muy prolífico. Su hijo vive todavía y hace unos años publicamos un artículo muy extenso en el CSIC sobre su vida porque yo digitalicé lo que se llamó el Corpus de Arte Rupestre Levantino, ¿no? Martín Almagro, cuando era un director del Instituto de Prehistoria de Madrid, le encarga empezar a fotografiar todos aquellos hallazgos rupestres que hay en el Levante español, ¿no? De pintura esquemática, aunque luego han sido otras cosas y tal, y él plantea un método de trabajo con un protocolo muy exigente en el que trata de fotografiar todo con la misma cámara, la misma película y siguiendo unas pautas que estaban en función de la organización de las propias pinturas y del lugar, ¿no? Siguiendo lo que entonces eran las técnicas de Leroy Boulan, que es un francés que empezaba un poco a entender cómo agrupar las imágenes para estudiarlas, cosa que es muy interesante, porque es una técnica que podríamos aplicar hoy en día para analizar cualquier fotografía que hagamos. Consiste en agrupar los elementos de esa imagen para ver qué relato interelemental hay dentro del conjunto y ver qué resultados nos da. Bueno, pues estudia y él usa una Practisis, que es una cámara magnífica, muy rara, en mi opinión, muy difícil de ver. Yo he visto una en mi vida, de una persona que la tenía y la seguía utilizando, pero que tiene una calidad óptica, por lo que yo pude ver en su momento, excepcional. Él trabaja y hace dobles secuencias, trabaja en color y trabaja en blanco y negro dentro de su protocolo, ¿no? Usa un trípode Linov y usa un flash Hasselblad, un modelo que dejó hacer Hasselblad también, yo creo que en los años 77 o 78, un flash de destello muy parecido a los PRES en ese sentido, y que llevaba una batería de plomo que había que tener un cuidado porque salpicaba cuando se calentaba el ácido sulfúrico por todos los lados, ¿no? Y es uno de los grandes proyectos. Gracias a él, años después, en los 80, fue cuando hicimos nosotros desde el Ministerio el Inventario Nacional de Arte Rupestre. Ahora hay una serie de fotos que tengo que agradecerle al DAI, al Instituto, al Deutsches Archäologisches Institut de Madrid, al Instituto Arqueológico Alemán, donde es mi hija fotógrafa que me las ha conseguido, porque los alemanes, por el contrario, sí que han cuidado a sus fotógrafos, a sus cámaras y a sus archivos. Es decir, hay un libro que os recomiendo de una exposición que se hizo, se llama Blick, en la que aparecen todos los fotógrafos que ha tenido el Instituto en España desde su fundación, con su trabajo, su biografía. Peter White, el libro de Madrid de Peter White, que era un enamorado de España, de hecho, está el hombre muy mayor y en muy mal estado. Yo no sé si está viviendo ya en una casita que se compone muy aquí alrededor de un pueblecito de Cuenca, o está en Alemania, ¿no? Pero todos ellos han usado cámaras. Fijaros, por ejemplo, en este caso de Fausil, que es un arqueólogo que es arqueólogo y arquitecto, usaba Minolta. Las Minoltas es RT 101. Cuando aquí todos estábamos locos con las Nikon, pues resulta que en Alemania
estaban todos locos con las Minoltas. O sea que esto que tú decías antes de la publicidad es un elemento muy importante, ¿no? La Nikon viene de que sale aquella Nikon en la película de James Bond probablemente, y todos querían ser James Bond, Minolta no sale, se queda así, pero Minolta era la marca más vendida en Japón en ese momento por delante de Nikon y de Canon, historia muy rara, ¿no? Aparte de que Minolta tenía una gran relación con Leica y con Leica en ese momento también para fabricar otras cosas. Hay otro fotógrafo que es Slump, y que este es también un fotógrafo importante, y este era más de usar cámaras de 9x12, en este caso, pues una Linov Cardan Color, la llamada Linov Cardan Color, que era una máquina poliútil, maravillosa, con los movimientos justos para trabajar en exteriores sin que fuera tan engorrosa, curiosamente, como una Sigma F2, por ejemplo, o la Cardan profesional, ¿no? Y, por ejemplo, para que veáis cómo eran los trabajos en aquella época, las dificultades de transporte de equipo, en mulos, acompañados por los guardas mayores de fincas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo cuando viajábamos pues, en las neveras con los chasis cargados de película porque no sabías cuándo ibas a volver, ¿no? O teniendo que, lo que hablábamos, teniendo que revelar, escatimando el agua en medio del desierto para ver si antes de levantar una pieza habían salido las fotos que habías hecho, ¿no? Una tienda oscurecida o por la noche tapando con mantas, etcétera, etcétera. Y John Peterson es un fotógrafo inglés que trabajó para el instituto, se ha tenido que cuidar también por enfermedad, y le encantaba trabajar con las series de 500 CFM, ¿no? La serie de las 500 CM y ha sido pues, un clásico del trabajo de arqueología. Medio formato. Cuando evolucionan las películas tienen un rendimiento fantástico y una facilidad muy grande. Y indudablemente con las ópticas que llevaba Hasselblad en aquel entonces, Zeiss, no como ahora que son Fuji y tal, pues cosas cambian, ¿no? Vera Leisner, también una fotógrafa fantástica, siempre me ha fascinado, yo la adoro porque es que usaba una Contax 1 y prácticamente la siguió usando mientras vivió, lo cual es digno solamente la capacidad de encuadrar por el visor de una Contax 1 ya dice mucho acerca de la visión fotográfica de una persona, ¿no? Peter White aquí usaba sobre todo para muchos de los trabajos profesionales, como en este caso en la Casa de Pilatos en Sevilla, pues una Linov Técnica 70 con varias ópticas que usaba, ¿no? Yo me he puesto humildemente de cuando los proyectos de los años 80, en este caso en la Cueva de Castillo, con mi cámara predilecta, que es la SWC de Hasselblad con el biogón de 38 milímetros, que es, en mi opinión, lo mejor. Y esto, pues bueno, para que veáis un poco las Contax Zeiss, las Hasselblad, en este caso, CM, con los objetivos normales, algunas fotos de fotógrafos de Estambul, por ejemplo, con esos grandes trípodes que hemos perdido, ¿no? Que también son fundamentales, porque en arqueología el trípode es fundamental, como a veces hay que fabricárselo, como este es el caso, con unos tablones, ¿no? Porque necesitas un punto de vista alto para ver todo el corte arqueológico, o en este caso, volvemos a la estereofotografía, ¿no? Unas cámaras estereográficas de 6x6 con un yugo prácticamente de 1 metro de separación, un monumento romano. Hacer un trípode hay que subirse a los árboles. Andamios que nadie sabe cómo se sujetan. Resumiendo, he dividido aquí un poco temporalmente para hacernos una idea y marcar hitos. ¿No? Fijaros cómo hay una evolución tecnológica. Buscando siempre, yo creo que la mejor calidad técnica, tecnológica y de aguante. Hablábamos de lo que sufre una cámara con la arena, la humedad, el trabajo de campo, el polvo sobre todo, ¿no? Hasta el cambio de siglo XIX a XX hay muy pocas marcas definidas y muy pocas que podamos decir cuáles son, porque no se han conservado en casi ningún lugar las cámaras de los fotógrafos. Sí podemos saberlo indirectamente a través de los formatos y de los negativos de películas que se conservan. Entre 1900 y el año 32 aparecen fabricantes, claro, ¿no? Sinclair, con una cámara como la que os he enseñado de
de Barton, las Contax 1, empiezan a marcar un criterio, pero es curioso que todos estos arqueólogos que trabajan compran la última tecnología. Ahí hay una diferencia, Valentín, además lo estudio muy bien cuando estudia la Contax 1 en el artículo que tiene, la diferencia de precio que había entre una Leica 2 en Madrid y una Contax 1 en ese momento. Era casi de 3 veces más una Contax 1 y cuando las desmontas tecnológicamente no tienen nada que ver. Y es curioso porque ver a Leica, por ejemplo, fuera Contax 1, siendo alemana y teniendo Leica más barata al lado, ¿no? La aparición de los formatos medios ya en el año 51 con las Exas, las Plasticine, la llegada de las Hasselblad, la 500C en el año 57-58, que para toda la arqueología en general, no solamente la arqueología, sino para montones de usos de todo tipo, desde usos militares a usos médicos, con el formato medio de Hasselblad, la facilidad de cambios de chasis, etcétera, se produce la evolución de los grandes formatos, sobre todo al 9x12 y luego al 4x5 pulgadas a partir de los años 60, ¿no? Incluyendo, recuperando cosas tan curiosas como los Reviloa de Kodak en su momento, que adapta también Polaroid para el gran formato de 9x12 o AGFA, ¿no? Y que te permite trabajar con unas cámaras muy compactas sin necesidad de tener chasis, en el caso de la Minolta. Las Minolta y su difusión también a partir del año 66 como una cámara de 35 muy fiable que tiene ya fotómetro a través del objetivo, es una TTL verdadera, no como la serie de las primeras Minoltas SRT1, perdón, la 1, etcétera, etcétera, y las llegadas de todo el conjunto del sistema CM de Hasselblad moderno, ¿no? Con las SWC y toda esa secuencia, con unas grandes ópticas mejoradas en muchos casos, pero de un modo muy curioso además, es decir, prácticamente los montajes ópticos de Diastagón, de Biogón, no han variado tecnológicamente nada desde los años de finales del siglo XIX, principio del XX. Es decir, aquello que a veces eran dos lentes en un grupo se puede dividir de otro modo, o dividir una lente en dos grupos porque mejoras cosas. Realmente no hemos cambiado tanto. Y bueno, pues esto es un poco la idea, ¿no? La idea es que podamos al final preocuparnos un poco más por ver cómo el uso de esas cámaras que nosotros coleccionamos han sido fundamentales para muchos profesionales, en este caso de la arqueología, podemos hablar de medicina o de biología o otras cosas, para que podamos seguir disfrutando de las imágenes del pasado. Y que no solamente disfrutando, sino que se han convertido en documentos técnicos que sustentan trabajos arqueológicos, trabajos históricos, trabajos de conservación, etc. Gracias.